Hoy quería hacer una pequeña clase sobre Mateo 7 del 13 a 14, pero primero, antes de ir allá, quisiera hacer un pequeño recorderis sobre una clase anterior que nosotros vimos, que es sobre Mateo capítulo 7 del 7 al 11. Por favor, si podemos ir allá. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, pidan, busquen y llamen. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide una pesca, un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que les pidan? Bueno, en esta escritura la primera parte, lo que me hace a mí tomar en cuenta es que debemos hacer primero nuestra parte, porque aquí dice busquen, pidan y llamen. No les está diciendo que Dios no los va a dar buscando, los va a dar pidiendo, sino que nosotros mismos tenemos que hacer nuestra parte con Dios, y después de Dios nos va a dar nos va a bendecir con cosas. Pero eso quisiera recalcar, de que Dios no nos va a dar las cosas por nuestro esfuerzo, porque los merezcamos, sino que Dios nos va a dar cosas porque Él es así. Nosotros no los merecemos nada, pero Dios aún así los da. Y esa parte quisiera recalcar, que es en el versículo 11, que dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que les piden? Eso quisiera recalcar, de que aun siendo nosotros malvados, aun siendo personas imperfectas, Dios nos perdona y nos da cosas, no porque los merezcamos, sino porque el amor de Dios. Y aquí quisiera contar algo de mi vida, que es sobre que, primeramente, yo, antes de ser de la iglesia, yo era una persona muy enojona, hablaba muy malas palabras, no me importaba ni siquiera mis padres. Yo era una persona del mundo. Y Dios es tan piadoso de que primero me dio la oportunidad de saber de su palabra. Después me pude bautizar, tuve esa bendición de bautizarme, pero soy humano y aún me sigo equivocando, porque aún siendo discípulo podemos pecar. Pero aún así, Dios me sigue bendiciendo con cosas, aunque sea imperfecto. Dios me sigue bendiciendo con una relación con mis padres, porque antes yo para mí mis padres ni existían, porque para mí ellos peleábamos, nos insultábamos, pero aún siendo discípulos pasaba esas cosas. Pero aún haciendo esos pecados, Dios me sigue bendiciendo con una mejor relación, porque hoy en día no se podría decir lo mismo. Hoy ya tengo una buena relación con mis padres, me llevo mejor, mis padres creen en mí, yo creo en ellos, yo siento ese apoyo de lo que antes no creía, y Dios me lo dio, no más porque me lo merezco, no más porque yo hice de mi parte, sino porque Dios es amoroso, y aunque no me lo merecía, Dios me lo sigue dando. Pero eso es lo importante también, y quiero recalcar de esta escritura, que lo único que debemos hacer aquí es ser constantes. Es lo único que nos pide Dios. Ser constantes, ¿de qué manera? Siendo constantes en las escrituras, que nos mantengamos buscando en las escrituras, que nos mantengamos en la búsqueda de Dios, mantengamos pidiendo por medio de la oración, siendo constantes en eso, y que nos mantengamos constantes pidiendo, llamando a la puerta. Y ustedes me dirán, ¿qué puerta está hablando aquí la escritura? Pues esta es la escritura que les quisiera, esta es la escritura que yo quiero, esta es la que hace yo hoy en día, que es sobre la puerta estrecha y la puerta amplia. Aquí quisiera ver, aquí quiero hacerles ver que, aquí como pueden ver, aquí hay una puerta completamente grande, ¿no? Y aquí hay una puerta de una caverna. Aquí también podemos ver la imagen sobre un camino completamente largo y sin ninguna complicación. Y aquí tenemos, ahí no creo que se puede ver bien, pero es un camino de una cueva, que es completamente angosto. Y yo les digo, ¿qué camino utilizarían? ¿Qué puerta entrarían? ¿Por el camino y la puerta de la izquierda? ¿O el camino o la puerta de la derecha? ¿El camino donde no hay ningún obstáculo? ¿O el camino donde es completamente estrecho, donde hay que pasar de ladito? Dígame,
Porque yo honestamente cuando veo esas imágenes, obviamente yo me voy por la que es más fácil, ¿no? Claro. Porque no tengo ninguna complicación. Pero ahí sí quisiera que nos dedicamos a una escritura que está en Mateo 7, del 13 al 14. Vamos, amigo, dale. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya? ¿Sí? Ah, ya. Listo. La puerta estrecha y la puerta ancha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y el espacio, el camino que... disculpen. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que los encuentran. Bueno, como pueden ver, estas escrituras primero lo hace ver la puerta ancha, la puerta que es espaciosa, pero aquí no nos está diciendo que es porque sea fácil pasarla o porque si ven como no hay ningún obstáculo. Aquí nos está haciendo referente que es lo fácil que podemos escoger ese camino, lo fácil que podemos decidir de unita de lo que nosotros queremos. Porque aquí dice que lleva a la perdición, porque como podemos ver, claro, ¿no? Una puerta sin complicaciones. Podemos ver que no hay más que ver, sino solo hay que seguir el camino, no hay emociones, no hay nada, solo hay que seguir y nada más, fácil y sencillo. Pero aquí viene la otra parte que es, en cambio, aquí tenemos otra parte que es la puerta estrecha, que quisiera aquí que podrían puedes ponerme la otra imagen, que es la puerta y el camino estrecho, que aquí es lo que más nosotros nos intriga, ¿no? Que es seguir el camino y la puerta estrecha, porque como podemos ver, es casi ni se ve, y así mismo es la puerta, así mismo es el camino, no sabemos si hay un fin, no sabemos si mientras entramos los atoremos, no sabemos si vamos a salir primeramente de ahí ilesos, podemos salir lastimados, porque como pueden ver, ahí apenas entró la persona, ¿no? Se había entrado raspándose, había entrado con las justas, y es lo que quisiera hacer en cuento aquí, que aún sabiendo que ni siquiera podemos saber que el camino estrecho es el correcto, nosotros tenemos que escoger uno de estos dos. Pero yo les digo que en el camino estrecho es difícil, no más porque ya les digo por pasar, sino por decidir ir ahí. ¿Y cómo nosotros sabemos que podemos pasar por ahí? ¿Cómo sabemos que hay un fin ahí? ¿Cómo sabemos que no vamos a salir ilesos? Pues, hermanos, es solo una cuestión de fe. Pues con fe se puede llegar a hacer grandes cosas, como dice la Biblia. ¿Y cómo uno puede tener la fe para poder pasar por ese camino donde no sabemos si podemos siquiera salir, podemos encontrar la salida? Pues fortaleciendo nuestra fe. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestra fe? Pues leyendo la Biblia, pues siendo constantes en la oración. Y por último, para terminar, quería decirles, para que Raúl suba a hacer profundizar en estas escrituras, quería decirles de que todo es de Dios. Nuestras cosas, nuestras vidas, todo es de Dios. Pero lo único que es nuestro son nuestras decisiones. Las decisiones que tomemos es completamente nuestras. Y quería decirles que ¿qué vamos a decidir? ¿Entrar por la puerta estrecha o escoger la puerta ancha? Porque yo quería decir primeramente que uno como joven es fácil escoger la puerta ancha, porque el mundo me ofrece, especialmente como universitario, como joven, primero es el ir a tomar, ¿no? Porque hoy es muy común ir el viernes a tomar, es graduación tomar, se acaba el semestre es tomar, tus amigos dicen vamos a tomar, y vamos, pues. Y es lo que el mundo me ofrece también, lo que algo se ha implementado en esta sociedad, es algo muy, para mí es muy fuerte, que es el sexo casual. Y uno como universitario está muy expuesto a eso, porque como pueden ver, hoy en día si uno se va a la fiesta y sin ninguna relación, sin ningún conocimiento de quién será esa persona, dicen, yo quiero tener relaciones contigo, tú conmigo, ¿quieres placer? Yo quiero placer, hagámoslo y ahí acabó. Y para mí eso no es correcto, porque Dios nos pide nos pide tener relaciones profundas. En cambio, también como estudiante, el camino ancho es copiar, ¿no? De una, porque si está en problemas, no he estudiado nada, y ahorita es de copiar, ¿no? Y eso es lo que
es lo fácil de que podemos escoger ese camino ancho y la puerta ancha, porque nos ofrece cosas que son muy sencillas, nos ofrece la mediocridad en sí, porque es muy fácil ir por un camino que no tiene ninguna complicación, porque copiar puedo llegar, copiar y listo, soy ingeniero, soy doctor, soy lo que sea copiando y no tengo ninguna complicación. En cambio, en el camino y la puerta estrecha, llega el momento donde Dios nos va a pedir fuerza, nos va a pedir constancia, como por ejemplo, una de mi vida es ser constante, porque yo también he tenido una vida muy difícil, especialmente con mis padres, como les había contado, y ser constante es lo que me pida, y ahí si no, el copiar no me va a salvar, el mantenerme tomando no me va a salvar, porque Dios me pide fortaleza, me pide fe, me pide constancia, y es lo que quería hacer, es tomar en cuenta lo que nos hace el camino ancho y lo que nos hace el camino estrecho. Y bueno, hermanos, eso quería decirles, y gracias por todo, y solo quería decirles cuál va a ser nuestra decisión. Gracias. Gracias. Angelo cumplió hace pocos días 4 años de ser un discípulo, de ser un cristiano. No ha sido fácil. No ha sido fácil, pero bueno. ¿Sí? Vamos a probar otros micrófonos a ver si funciona. ¿Funciona? Hola, hola. ¿Ya está prendido? No prendes. Ahí está. Igual se te escucha. ¿Funciona? Ahí. ¿Funciona? La tecnología, tenemos un técnico desde el extranjero. Las pilas. Está bien, que si funciona. Hola, sí. No ha sido las pilas, ha sido el técnico. Sí, el técnico. Tío de prender. Hola. Eso, gracias. Queremos probar la tecnología y Dios mediante nos permita comunicar mejor su mensaje. Vamos a orar, si me permiten, por favor. 13 y 14. Entre por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Como les decía, ¿no? Siempre es preguntarnos, bueno, ¿y qué es esto de la puerta ancha? ¿Qué es esto de la puerta estrecha? Vemos que estamos terminando el Sermón del Monte, si nos damos cuenta. Después de esto, Jesús ya habla sobre el árbol y sus frutos, el prudente y el insensato, y termina el Sermón del Monte. Jesús dice que aquellos, algo que dicen estos versículos, dice que aquellos que acepten su mensaje y lo pongan en práctica, realmente van a ser pocos. Eso dice la Biblia, ¿no? Pero pequeña es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y solo unos pocos lo encuentran. Esto es tenaz, ¿no? Porque mucha gente seguía a Jesús. Había gente de 2,000, 3,000, cuando vemos los milagros, no daban de comer a 3,000 personas, a 7,000, pero bastantísima gente. Pero cuando de pronto Jesús dice, pocos serán los que encuentren esta puerta. Tal vez ahí mucha gente se sentía frustrada. Bueno, y si son pocos, ¿cuántos serán? Y empiezan a hacer sus cálculos, ¿no? Tal vez solamente los 12 discípulos. Complicado. O tal vez los 120. O los primeros que se convirtieron. O los de su familia, o los de su círculo. Y decir, bueno, ¿para qué sigo a este hombre si ya son muy pocos? Y dice la Escritura, ¿no?, que van a ser pocos en comparación con los muchos que preferirán una forma natural, más intuitiva, actual y mucho más fácil de viajar. El ejemplo que daba Ángel es muy práctico para los que estudiamos algún rato, ¿no? Es difícil, ¿no?, saber que aún los profesores están dispuestos a dejarles copiar. Y personas, chicos como ellos, discípulos, dicen, no voy a copiar. Y los profesores dicen, no, sigan tranquilos, pueden copiar. Mucha gente, muchos de los chicos están copiando. Solamente 1 o 2 tal vez discípulos que quieran obedecer a Dios no lo están haciendo. De eso se trata, que son pocos. Puerta ancha y camino ancho. Es el camino de menor resistencia. El camino fácil, como veíamos en las imágenes, una puerta grandísima.
algo grande. Pensemos un poquito en la carretera que es de aquí, de Quito a Ambato. La verdad es que en el país tenemos increíbles carreteras por todo el país. Llegan los extranjeros y se admiran. Pero una de las primeras que fueron así muy chéveres era justo la Quito-Ambato. Es súper ancha. Son carriles grandísimos. Ahora hicieron ese paso transversal por la Tacunga. Llegas de un Ambato. Ese camino es increíble. O sea, vas recto, ya sabes a dónde llegar. En ese camino, la verdad, no se requiere ya ni que te vas a cansar mucho. En ese camino no vas a necesitar mucho esfuerzo. Tal vez no necesitas ni comprometerte mucho en ver las señales de tránsito, porque sabes que ahí es una vía, que la mayoría vía rápida. 100 kilómetros, 110, 120, y sigues. Entonces, no necesitas como comprometerte mucho, ni siquiera estar pendiente. También no necesitas tener disciplina ni concentración en estos caminos. Si no es tan obligatorio. Aún hay vehículos, ¿no?, que cuando son pistas grandes, rectas, pones crucero y el carro sigue solito. O sea, no necesita mucho de ti. El carro sigue y sigues viajando por ahí, entonces no necesitas concentrarte. Y tal vez ahí no necesitas ni estarte acordando, ¿será por aquí la vía, será por acá? No, la vía ya está trazada, no hay ningún problema. No necesitas ni siquiera tener mucho tiempo para conducir. O sea, cuando recién aprendes a conducir, tú te vas en una vía grande, amplia, porque no necesitas estar pendiente de todo. Sabes que ahí no hay a quien choques, ni a quien mates, ni a quien atropelles. Buscas un estadio, buscas algo amplio para poderte ir. Entonces ahí es también, aún esto pensaba, nos muestra un poco la parte de nuestro carácter, que nos gusta las cosas fáciles, no los retos, ¿no? Cuando estamos aprendiendo a manejar en cualquier escuela de conducción, cuando el instructor nos dice, ahora sí vamos a las cuestas, salga la cuesta. Ahí es como, no, sigamos en lo planito, sigamos nomás por acá, salga la cuesta. Y ya ahí es como, no, ya no quiero, y ahí nos ponemos nerviosos o no sabemos qué hacer. Esto puede sonar que es un camino también que nos da mucha libertad, nos da mucha diversión, y obviamente va a haber así en ese camino, no solamente ver el paisaje muy bonito. Suena demasiado bueno para, la verdad, ¿no?, para ir por este camino, y lo es. O sea, es cómodo. ¿Qué escogemos? ¿Irnos de aquí a Guayaquil por la nueva vía todo o irnos por la Tacunga? Que es más difícil ese camino. Y salir a Quevedo. La mayoría vamos a escoger por Santo Domingo, ¿no es cierto? Quevedo y todo. Vamos a escoger siempre, así es nuestra naturaleza, eso vamos a hacer. Pero la situación, viéndolo espiritualmente, y para que le hagan igual una analogía, espiritualmente este camino amplio, cómodo, fácil, este camino conduce a la destrucción. Eso dice la Escritura. Ese es el problema. Que parece increíble y todo chévere, pan comido, pero conduce a la destrucción. Ahora vamos, el otro camino tiene, dice, una puerta estrecha, algo angostito. También me ponía a pensar, ¿no?, los que hemos viajado por mucho tiempo, acordémonos de la vía Quito-Santo Domingo. Hace unos 20 años o menos, ¿no?, unos 15. ¿Cómo era esa vía? 2 carriles. Yo recuerdo que mi papá tenía una empresa de transporte pesado y me llevaba desde niño. Yo recuerdo ese camino, eran 2 vías y llena de huecos, llena de baches. No había en ese camino cómo hacer nada, oscuro, la neblina era tenaz, no podías ver, si había derrumbe te fregaste. Un camino así, complicadísimo. En ese camino, obviamente, tú preferías viajar solo. No querías viajar con alguien para no arriesgarle. Y peor si vas, nosotros cuando mi papá tenía camiones y yo ya manejaba, a los 17, 18 años ya manejaba los camiones, y era tenaz ir cargado, me daba miedo, el papá decía, maneja cargado. Y transportábamos ganado, toros, ahí. Y transportar ganado es como transportar agua. ¿Se has cargado un bidón de agua? Y como te lleva, imagínate un camión cargado de 25 toros. Eso se va a viajar, ¿sí? Sí, van el camino, ¿no? Y era tenaz, yo en ese camino le decía a papi, no, déjame vacío nomás, déjame vacío, o sea, no quiero cargar el camión. Y mi papá no me decía, no, tienes que aprender. Qué miedo, no se imaginan, qué miedo que tenía. Y tal vez en ese camino, pues, no nos íbamos a acomodar bien, en un carro cómodo ni nada. En ese camino era difícil adelantar. O sea, hace tiempo no podías, tocaba ir atrás, tocaba ir en orden. Un camino complicado, no podías cruzarte por ahí, irte por otro lado. Que había muertos, de seguro, en ese camino. Hay muchos tal vez que vamos a tener que dejar en ese camino. Y ya viéndolo espiritualmente, pues en esos caminos, así como el de Quito, Santo Domingo, antes,
pues tal vez tienes que dejar un poco de ti en ese camino, en el camino estrecho. Tal vez en ese camino lo que se espera es ser humilde, rendirte desde el principio. O sea, desde el inicio que vas a empezar el camino tienes que saber a dónde voy. Por aquí voy. Y tienes que rendirte. Sabes qué te va a llevar el camino tal vez. Se necesita andar con mucho cuidado y con mucha concentración en un camino así. No puedes ir como quieras, en el camino ancho y yéndote por todos lados. Concentrado, con las manos en el volante, que nadie te desconcentre ni nada, sino atento. Si recuerdan, como digo, esa vía era fácil irte al barranco. Facilito caerte, o sea, y esa es la situación, ¿no? Ese camino espiritualmente, pero nos lleva a la vida, un camino complicado. Ahora, siguiendo el estudio de las bienaventuranzas, tal vez podríamos pensar que las bienaventuranzas son la puerta y ese camino. Y el resto del sermón es el camino estrecho. O sea, las bienaventuranzas, lo que Jesús nos habla en Mateo 5, solo para verle que son el inicio, desde el 5 hasta el 11, son esa puerta. Y tal vez el camino sea el sermón, el resto del sermón, todo lo que va a pasar en el camino y cómo debemos transitar. Hay que entender que cuando escogemos la puerta angosta, nunca vamos a encontrar que el camino se ensanche. Los que queremos y decidimos ir por la puerta angosta, no pensemos que hay un momento va a haber el camino anchísimo, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un camino angosto igual. Entonces, después de esto no es que va a ser todo felicidad, todo color de rosa. Lo dice la Biblia. Va a ser complicado y va a seguir siendo el camino estrecho. Los retos van a continuar. No todos los viajes serán tal vez cuesta arriba en ese camino, pero habrá muchas cuestas. En el camino estrecho habrá muchas cuestas. En este camino tenemos que creer realmente a dónde queremos llegar. O sea, si tú no estás convencido a dónde quieres llegar, que la meta es la salvación, la verdad, si tu meta en ese camino es llegar solo medio kilómetro, llegar 1 kilómetro, 20 kilómetros, a ver qué pasa, mejor no entres a ese camino. Tienes que tener claro a dónde te lleva ese camino, a la salvación, a la vida. Porque si tienes claro la meta, eso te va a dar ánimo para seguir. De lo contrario, te puedes ir al barranco. En este camino tenemos que estar dispuestos a sacrificar muchas cosas tal vez de nosotros, hacer a un lado, tal vez nuestro orgullo, tal vez nuestro carácter, como decían los chicos acá, nuestra crítica. Tenemos que sacrificar en ese camino. Tenemos que estar decididos a perseverar, como decía Ángelo. ¿Cuánto difícil va a ser perseverar? ¿Cuántos tropiezos vamos a tener en ese camino? O sea, a veces ya digo, en el camino Quito-Santo Domingo, los que recuerdan cuando era así, digo, yo desde pequeño con mi papá andaba por ahí, y la verdad yo sí decía, ¿para qué me vine? Déjeme en la casa, papi. Porque era larguísimo. Quito-Santo Domingo te hacías desde Alor, y si había plataformas adelante, te hacías 4 horas, 5 horas. Yo decía, ¿para qué vine? Y me animaba mucho, les cuento a mí, cuando ya llegaba a Santo Domingo, ya al peaje. Y me encanta ver la naturaleza de Santo Domingo. Me animaba mucho ver los ríos, ver las montañas. Eso me animaba mucho saber que ya llegamos. Y creo que a muchos de los de aquí, ahí ya respiramos, ¿no? Cuando llegamos ya al peaje, ya, camino planito. Pero tenemos claro que queremos llegar ahí. Entonces espiritualmente tenemos que saber a dónde queremos llegar y así va a ser más fácil perseverar. A veces parecería ese camino, les soy muy honesto, el camino estrecho, un infierno. Muy complicado. O sea, que todo se nos va en contra, que está difícil el camino estrecho, pero no lo es. Pero la verdad que la Biblia dice que sí es difícil. No queremos venir acá a predicar de que es increíble y todo bien. Sí es difícil, va a haber problemas, pero no es el infierno es otra cosa. Pero ¿cuál es la recompensa de seguir este camino? La vida, la salvación, y eso es lo que tenemos que ver. Y esta vida no es solamente para cuando lleguemos, esta vida empieza aquí en la tierra. Esta es la gran recompensa, que empezamos viviéndola aquí, la salvación. Se experimenta también a lo largo del camino.
en los tiempos buenos e incluso en los tiempos malos. Ahí se experimenta la vida, la salvación. A veces hay personas que solamente creen que la salvación la encuentran al final del camino. No, es el camino también. Ya viendo bien la autopista Quito-Santo Domingo, digo, desde antes, si tú ya la tomas desde otro lado, ¿no? Ya no el temor de irte al barranco y todo, sino lo bonito de eso, lo misterioso, a los que nos gusta la neblina, a los que nos gusta la lluvia, a los que nos gusta la adrenalina del peligro. Es increíble ese camino. La verdad que sí, ¿no? Ir por ese camino y pararte en un rato de ellos y ver el barranco y ver los ríos que van por ahí, ver las cascadas. Qué bonito que es eso. En el camino también es increíble ir. Una de las cosas que más me gustaba con mi papá era que donde yo tenía hambre mi papá me paraba a comer. Cuando éramos jóvenes comemos bastante, ¿no es cierto? Papi, tengo hambre, papi, quiero esto. Ya, mi papi. Estacionaba el camión y parábamos. O con el chofer iba estacionado, tengo hambre y parábamos. Son cosas bonitas que se van viviendo en el camino. Igual, el reino, la salvación empieza aquí. Las situaciones que también dice la Escritura que debemos elegir entre la destrucción y la vida. O sea, en un camino te lleva a la destrucción, el que parece fácil, amplio, grande, y el otro camino nos lleva a la vida. También dice la Biblia, como les digo, que es el camino que va allá a la destrucción. Me ponía para hacerlo un poco más gráfico. Pensemos en cuando pasó el terremoto allá en Manabí, ¿se acuerdan? Los que pudimos ir a ayudar y todo. Manabí quedó destrozado. Acuérdense que hubo más de 650 muertos. Pedernales se destruyó. Acuérdense de los caminos, era increíble ver la carretera rota. Literal, la carretera era rota. ¿Sí? Había mucha gente llorando, la gente pidiendo en la carretera agua, no tenían ni agua. Mucha gente durmiendo en la calle, en las vías. Mucha gente haciendo comida y juntos entre todos. Muchos desaparecieron familias enteras. Hubo que se cayó un centro comercial entero. El edificio era, creo que en Chone, del hospital, se cayó. Desde el Carmen, ¿no? Una amiga tenía un hermano ahí que se le cayó la casa. O sea, qué doloroso, cuánta destrucción hubo ahí en ese terremoto, ¿no? Cuántas cosas hubo. Pero también podemos ver que antes de eso, ¿cómo era Manabí? ¿Se acuerdan antes del terremoto? Una provincia espectacular. Las mejores playas, ¿en dónde estaban? En Manabí, ¿no es cierto? Tonsupa, seguíamos por Canoa, San Jacinto, San Clemente, Bahía, se me van nombres, pero qué hermosas playas que son. Qué bonito, ¿no? Las carreteras, la comida manabita, ¿quién no le gusta? Deliciosa la comida, ¿no? Ver esas playas, ese mar azul transparente, los paisajes, las montañas y todo, espectacular. La cuestión es que cuando tú te pones a comparar las dos cosas, la destrucción y la belleza, las cosas buenas, duele. Duele. Nos dolía cuando íbamos allá a Chone a ayudar, ¿no? Nos dolía ver, después de ver esa provincia tan espectacular, cuánto dolor había en la gente. Y es bueno reconocer de esta manera. Había, como les digo, mucha vida, mucha belleza, pero el contraste entre la vida y la destrucción es fuerte. La destrucción es dura para los ojos y dura para el corazón. La vida es vibrante y plena e inspiradora, pero en cambio la destrucción solo nos causa dolor. Esto es lo que nos va a causar si cogemos tal vez el camino equivocado. Dolor, frustración, mucho sufrimiento. En cambio el otro camino nos llevará a una vida vibrante, plena e inspiradora. Ahora también dijo Jesús en esta escritura, solo unos pocos lo encontrarán. Esto es lo más tenaz, solo unos pocos lo encontrarán. Antes de ir a este punto, hice una pequeñita investigación en el INE. Dice acá, según el INE, los datos demuestran que el 91.95% de la población afirma tener una religión, o sea, creen en Dios, de los cuales el 80.4% pertenece a la religión católica, el 11.3% a la religión evangélica y el 1.29% testigos de Jehová, y el restante 6.96% pertenecen a otras religiones, o sea, creen a Dios. Y dentro de esta estadística también creen en el cielo de alguna manera. Finalmente, cada 3 de cada 10 creyentes afirman asistir
por lo menos una vez a la semana a la iglesia o al culto. O sea, de los 15 millones, 5 millones de ecuatorianos están en la iglesia, según estas estadísticas. Y en los cultos, misas, reuniones, etc. 2 de cada 10 una vez al mes, y 15.9% asisten solo en ocasiones especiales. O sea que hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha gente que va a la iglesia. Ahora viene la pregunta: ¿o Jesús estaba totalmente equivocado, o mucha gente se sorprenderá? ¿Todos los que hablan de Dios y del cielo van allí realmente? Deberíamos preguntarnos. Y esto no es para pensar que, como decían ahí en la bienvenida, no solo este grupito. No, esto es para todos. Todos los que venimos a la iglesia, ¿realmente vamos al cielo? ¿Realmente lo llegamos allá? Y para eso Jesús simplemente lo sigue afirmando en nuestras escrituras. Vamos a Lucas 13, por favor. Lucas 13, dice la Biblia. Luego, el versículo 22, perdón. Vamos a leerle hasta el 24. 22 al 24 del capítulo 13. Cuando su viaje a Jerusalén, y Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno. Esfuércese por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar, pero no podrán. Y sigue en el versículo 25 hasta el 27. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos, porque Él les contestará: no sé quiénes son. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia, dice la Biblia. Vamos a Mateo 7 otra vez. Gracias. Gracias. Mateo 7, 21 al 23. Dice acá la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Aquí creo que Jesús lo está diciendo claro: van a ser pocos. No sé si podemos decir vamos a ser pocos, no lo sé. Por eso mejor digo, van a ser pocos. Creo que lo deja claro Jesús. Lamentablemente, no todos los que estamos aquí en este día entraremos por esa puerta. Lo dice la Biblia. Hay iglesias que se reúnen 2,000. Hay iglesias que hoy se están reuniendo 5,000. No todos esos 5,000 van a entrar por esa puerta. Hay grandes shows, grandes espectáculos en el estadio, 20,000 personas. No todas esas 20,000 entrarán en el reino de los cielos. Es fuerte, ¿no? Esto es fuerte, o sea, pensar eso, que no van a ser todos. Y con esto no está diciendo Dios que se complace en la muerte. Él no quiere que nos perdamos, porque también dirás: entonces, ¿para qué estoy aquí? Si yo soy malo, soy perverso. Entonces ya, yo no tengo esperanza. Ya, estos 3 están buenitos, yo ya no tengo esperanza. No, Dios quiere que todos nos salvemos. Vamos a una escritura en Ezequiel 18. Dice la Biblia, versículo 32. Dice Dios: yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Todopoderoso. Dios no quiere que no encontremos ese camino. Él no quiere que no entremos por esa puerta. Él quiere que vivamos. Él dice que nadie se pierda,
Pero saben, el hecho es que pocos se salvarán, y eso dicen las Escrituras. Pero no se debe a la falta de amor de Dios, no se debe a que Él no quiera, no se debe a la compasión que Dios tiene, poca tal vez por el ser humano, sino a la arrogancia, a la voluntad propia y a la rebelión por parte del hombre, al orgullo de no querer aceptar a Cristo, de no querer aceptar el camino que debe escoger, a la arrogancia. Eso se depende de nosotros. La puerta está abierta, lo otro depende de nosotros. Obviamente Él tendrá la última palabra al final, pero eso depende de que nosotros dejemos de ser arrogantes y orgullosos, vanidosos. Pero la Biblia dice: muchos viajarán por el camino ancho, muchos seguirán diciendo que creen en Dios. Esa va a ser la realidad. La estadística seguirá aumentando. Tal vez mucha gente vendrá diciendo: hermanito, te amo, hermanito, qué increíble, yo soy cristiano. Muchos dirán eso. Muchos seguirán siendo parte de las estadísticas. Parece que muchos de los que están en el camino ancho también piensan que ese es el camino correcto, que ese es el camino estrecho. Dicen, ¿no? Es obvio que todos debemos tener los derechos, todos debemos tener justicia, todos debemos tener las cosas. O sea, ¿qué tiene de malo? Piensan que ese es el camino correcto y piensan que ese es el camino estrecho. En cualquier caso, al final de todo, todos seremos confrontados con la Biblia y con las palabras de Cristo. Esa es la situación. O sea, todos, absolutamente todos. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer este camino? No sería bueno. Creo que después de estas escrituras, de saber que son pocos y de saber, creo que queremos ir por la puerta estrecha. ¿O hay alguien que quiere ir por la puerta ancha? No sé, puede haber. Pero aquí estamos para de alguna manera direccionarnos cómo ir por la puerta estrecha. Pero ¿cómo podemos ver la puerta ancha? La verdad, eso es más fácil. Como estábamos en la imagen que nos estaba Ángelo, ¿no? La puerta ancha es obvia. Y a veces no podemos ver la estrecha porque la puerta ancha la tapa. La puerta ancha simplemente la opaca, porque lo otro nos gusta más. ¿Qué podríamos pensar que son estas puertas anchas? Los falsos profetas, la falsa doctrina. Vamos a 1 de Timoteo, por favor. Capítulo 1, versículo 3 y 5. Dice la Biblia: al partir para Macedonia te encargué que permanezcas en Efeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a las leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Eso es lo que produce ir por la puerta ancha, seguir doctrinas que no son las bíblicas, no la que predicamos aquí en la iglesia, sino la que dice aquí en la Biblia. Escuchar a profetas y no a la palabra de Dios. Escuchar a líderes y no la palabra de Dios. Escuchar a quien te dice y no que tú vayas y busques en la palabra de Dios. Cuidémonos de no seguir los falsos profetas, porque eso nos conduce al camino ancho. Cuidémonos de no ser falsos profetas también, los que tenemos el privilegio de predicar, porque eso también nos conduce y hacemos conducir a otros al camino ancho. Las cosas fáciles, eso es la puerta ancha. Es decir, yo hago justicia, yo me merezco, es injusto lo que me pasa, tengo el derecho, y no esperar lo que dice la Biblia, que el único que hace justicia para los cristianos es Dios. Entrar por la puerta ancha es querer tener la justicia por nuestras manos. Entrar por la puerta ancha es cuando vemos que no hay ningún bache, no hay problemas, todo pasa bien, todo increíble en la iglesia, en el grupo, todo súper bien. Esa es la puerta ancha, no hay ningún problema. La puerta ancha es cuando llegas a la iglesia como oyente, a cualquier iglesia, y llegas y no tienes compromiso, no tienes responsabilidad. Solo llegas, vienes, escuchas y te vas.
Llegas, vienes, escuchas y te vas. Y así cada domingo, y así podrás ir desfilando de iglesia en iglesia. No hay compromiso. La puerta ancha es cuando sigues a hombres, cuando sigues a líderes, cuando sigues a predicadores. ¡Wow! ¡Qué increíble que predica este hombre! Y no escuchas la palabra de Dios. La puerta ancha es cuando no mueres a ti mismo, quieres hacer tu voluntad. La puerta ancha también es cuando quieres ir al cielo, sí, pero cuando muera, no importa el camino. En el camino hago todo lo que me dé la gana. En el camino hago lo que quiero. Pero al cielo yo quiero llegar. La puerta ancha solo es suficiente con creer en el cielo, con una oración, pero no tener un corazón buscando profundamente y arrepentimiento de Dios. Hablar del cielo, aún participar en muchas reuniones como estas, pero que nuestra vida nos refleje un verdadero cristianismo. Esa es la puerta ancha. Mateo 7:21, si me acompañan, por favor, dice la Biblia. Sí, gracias. No todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo el que haga la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. No todos, dice la Biblia, entrarán en el cielo. Ahora, ¿cuál es la puerta estrecha? Dirás. Lo único que Dios pide para que reconozca la puerta estrecha, parece fácil, ¿no? Que tengas un corazón humilde y obediente. Humilde en esperar la justicia de Dios y no tomes la justicia por tus manos. Humilde para confiar en Dios, en la gracia de Dios. Humilde para admitir que lo necesitas. No que ya eres un super discípulo, un super predicador, un super cristiano. Humilde para saber que día a día lo necesitas. Y seas quien seas o de donde vengas, aún sin importar tu edad o condición, lo suficientemente humilde para ser cambiado por la gracia de Dios. A veces no nos creemos merecedores de la gracia y pensamos que somos demasiado malos y que Dios no nos puede cambiar. Para entrar por la puerta estrecha necesitas tener el corazón de creer que Dios te puede cambiar y darte nuevas oportunidades. Este es un llamado para todos. Este es un llamado no solo para los que vienen por primera vez. Es para discípulos y no discípulos. Es para cristianos y no cristianos. Tal vez ya estás viniendo acá 20 años, 25, 30 años, o tal vez es tu primera vez. Tal vez estás pensando que estás en el camino, pero sería bueno reflexionar. Tal vez me he desviado del camino. ¿Quiero el camino? ¿Lo vemos pero no queremos seguir el camino? ¿O simplemente nos gusta más el camino ancho? ¿Y cuál es ese camino? Vamos a Juan 14. Ya vamos a terminar. Juan 14, versículo 6. Dice la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay otra manera. El camino es Jesús. El camino es vivir la vida que Él vivió, transitar por el vía crucis que Él vivió. ¿Sí recuerdan el camino que Él caminó? Los últimos de sus días en la crucifixión, siendo insultado, golpeado, maltratado, absolutamente solo. Ese es el camino que necesitamos transitar junto a Él. Ese es el camino que nos va a llevar a la vida y a Dios. De verdad, pues me preguntaba yo, ¿no? ¿En serio será que Dios va a desconocer en ese último momento? Y ese momento, Señor, Señor, yo era de los que más oraba. Pues la Biblia dice que sí, te va a desconocer. Pero Señor, yo hacía muchas obras en tu nombre. La Biblia dice que Dios te podría desconocer. Pero Señor, si bauticé a 40 en la iglesia, toda una iglesia bauticé. La Biblia dice que Dios te podría desconocer. Así lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice la Escritura aquí en Juan 14:6. La voluntad de mi Padre. Eso es lo que hay que hacer. Que no es nada más que volvemos a lo que estamos estudiando.
poner en práctica el Sermón del Monte. Sí les animo a revisar el Sermón del Monte en este punto. Sí les animo a ver cuánto de veras el Sermón del Monte ha calado en ustedes. Sí les animo de veras a pensar si estamos como 4 meses, creo, estudiando el Sermón del Monte. ¿Hemos practicado algo? ¿Nos hemos puesto, como decían los chicos, constancia para vivir? ¿O son escrituras más de cada domingo? El camino es el Sermón del Monte. Jesús, la vida de Cristo. Y eso es lo que les enseña la Biblia. Entonces, en vista de todo lo que enseñó Jesús, seríamos bastante orgullosos en este momento decir, ¿no? Y no quiero que salgan con eso, pensar que ¿quiénes seremos los pocos? ¿Quién puede alzar la mano al pensar y decir, yo soy uno de esos pocos? Uy, buena pregunta. Es muy orgulloso decir eso. Sería aún más orgulloso decir, nosotros los de esta iglesia la perfecta, esos somos los pocos. Es terrible, nos cae un rayo, creo yo. ¿Sí? O sea, no podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que el camino del reino es estrecho, no es fácil. Y enseñar a los demás que son unos pocos, hay que decir la verdad, que ese camino es estrecho y que son pocos los que encontrarán ese camino. ¿Para qué? Para instarlos, para animarlos a ellos y a nosotros mismos a continuar, a ser constantes. ¿Qué debemos hacer? Todo lo posible, como dice en la Biblia, lo que leíamos también, debemos esforzarnos en buscar ese camino. Hacer todo lo posible para encontrar el camino y esa puerta que nos lleva a la salvación. Y siempre, siempre el camino y la puerta estrecha es el camino a la vida plena. Muchas gracias.